El millonario besa a la empleada a la fuerza. Lo que ella dice después conmueve a todos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia azotaba las ventanas del restaurante Sabor y Tradición, mientras Elena ajustaba su delantal por milésima vez aquella tarde de invierno en San Miguel de Allende. El aroma de canela y chocolate caliente llenaba el ambiente acogedor, decorado con muebles rústicos de madera y manteles a cuadros rojos y blancos. A sus 28 años, observaba el movimiento de los clientes que buscaban refugio del frío cortante de la Sierra de Guanajuato, sirviéndoles con la misma dedicación de siempre, aunque su corazón guardaba sueños mucho más grandes que aquel salón. Escondidos, en el cajón del pequeño armario de los empleados, 2 diplomas empolvados contaban una historia diferente. Elena no era solo una mesera más, era una chef de cocina graduada y administradora de empresas. Sus ojos castaños, siempre atentos y serenos, ya habían vislumbrado futuros brillantes en restaurantes renombrados, pero el prejuicio y las puertas cerradas la condujeron hasta allí, donde al menos podía trabajar con dignidad. Doña Carmen, propietaria del establecimiento, siempre decía que Elena era una bendición. «Niña, tienes mano para esto. Los clientes regresan por ti», repetía la señora de cabello canoso, sin saber que aquellas manos ya habían creado platos premiados en la Facultad de Gastronomía. Pero Elena solo sonreía, agradecida por la oportunidad de trabajar en un ambiente que, aunque sencillo, preservaba la esencia de la verdadera cocina familiar. Aquella tarde específica, la campanilla de la puerta tintineó una vez más. El viento frío trajo consigo una figura imponente que instantáneamente alteró la atmósfera del local. Ricardo Mendoza, el empresario más influyente de la región, entró al restaurante como si el mundo le perteneciera. Su traje italiano y zapatos relucientes contrastaban con el ambiente sin pretensiones, al igual que su mirada arrogante que recorrió el salón hasta posarse en Elena. «Mesa para uno», anunció él, sin siquiera mirarla directamente, como si hablara al viento. Elena lo condujo hasta una mesa cerca de la ventana, donde la lluvia creaba dibujos hipnóticos en el cristal empañado. Le entregó el menú con su habitual cortesía profesional, ignorando la manera en que él la analizaba de arriba abajo. «¿Qué? ¿Me recomienda la señorita?», preguntó Ricardo, su voz cargada de una pretendida seducción que hizo que Elena sintiera un escalofrío de incomodidad. «Nuestra especialidad es el rack de cordero con salsa de menta», respondió ella, manteniendo el profesionalismo que siempre la caracterizó. A medida que pasaba el tiempo, Ricardo se volvía más insistente en sus insinuaciones. Sus comentarios, inicialmente solo sugestivos, comenzaron a cruzar la línea de lo aceptable. Elena mantenía su postura firme, respondiendo solo lo necesario, sirviendo los platos con la misma eficiencia de siempre, aunque su corazón latía cada vez más fuerte de indignación. Entre los clientes, una mujer de gafas discretas y libreta de notas observaba todo atentamente. Mariana Torres, periodista del principal periódico local, estaba allí para un reportaje sobre la gastronomía tradicional de la región, pero su instinto profesional le alertaba que estaba a punto de presenciar algo muy diferente. El momento crucial llegó cuando Elena sirvió el postre. Ricardo, ya visiblemente contrariado por la indiferencia de la mesera ante sus insinuaciones, sujetó su muñeca con fuerza. «Nadie me ha tratado así nunca», susurró él, jalándola bruscamente. Antes de que Elena pudiera reaccionar, él se levantó y en un movimiento rápido la forzó a un beso en los labios. El salón se sumergió en un silencio sepulcral. El tintineo de los cubiertos cesó, las conversaciones murieron y hasta la lluvia pareció disminuir su intensidad. Por un momento, el tiempo se congeló en aquella escena de absoluta violación. Pero Elena no era una mujer común, y aquel no sería un momento común. Con una claridad que solo las personas verdaderamente dignas poseen, ella se zafó y en un movimiento preciso, su mano encontró el rostro de Ricardo con una bofetada certera.
No fue un gesto de odio, sino de autopreservación, de rescate de la propia dignidad. El sonido resonó por el restaurante como un trueno. El rostro de Ricardo, aún ardiendo por la bofetada, Elena se irguió en toda su altura y con una voz clara y firme que resonaría por mucho tiempo en la memoria de todos los presentes, declaró: «Mi dignidad no está a la venta, ni por todo su dinero». Sus palabras cortaron el aire como cuchillas de hielo, provocando una ola de murmullos entre los clientes. Doña Carmen emergió de la cocina, su rostro pálido dividido entre la indignación por lo ocurrido y el miedo de perder a un cliente influyente. Ricardo, recuperándose del shock inicial, pasó del rojo de la vergüenza al púrpura de la ira. «¿Tiene idea de quién soy yo?», vociferó, ajustándose la corbata con dedos temblorosos. «Señorita Elena», comenzó doña Carmen, su voz temblando ligeramente. «Me temo que no podemos mantener su empleo después. ¿Sabe este incidente?». Las palabras salieron como piedras de su boca, cada una pesando una tonelada de remordimiento. Elena sintió que el mundo giraba por un momento, pero se mantuvo erguida, su dignidad intacta como una fortaleza inexpugnable. Mariana. Torres, la periodista, no perdía un solo detalle. Su celular había captado toda la escena, desde el acoso hasta la valiente reacción de Elena. Sus dedos volaban sobre la pantalla, compartiendo el video con su redacción. Algo le decía que esta historia estaba lejos de terminar. Elena se quitó el delantal con calma deliberada, lo dobló cuidadosamente y lo depositó sobre el mostrador. Se dirigió al pequeño armario de los empleados, recogió sus pertenencias, incluidos los 2 diplomas que jamás habían visto la luz en aquel establecimiento. Cada uno de sus movimientos transmitía una dignidad que hacía que los presentes contuvieran la respiración. Mientras tanto, Ricardo, aún tratando de mantener su pose de superioridad, se sentó nuevamente para terminar su comida, como si nada hubiera pasado. Pidió el plato típico de la casa, un elaborado guisado con especias locales, intentando demostrar control de la situación. Los otros clientes lo observaban con una mezcla de repulsión y fascinación mórbida. Elena estaba casi en la puerta cuando un sonido extraño la hizo volverse. Ricardo se había atragantado con un trozo del guisado, su rostro tornándose rápidamente rojo mientras se debatía, incapaz de respirar. El pánico se instaló en el restaurante, con personas gritando y otras paralizadas, sin saber cómo actuar. Sin dudar un segundo, Elena dejó su bolso y corrió de regreso. Con la precisión de quien ha estudiado procedimientos de emergencia en su formación gastronómica, se posicionó detrás de Ricardo y aplicó la maniobra de Heimlich. Tras algunos momentos de extrema tensión, el trozo de comida fue expulsado, y Ricardo comenzó a toser, recuperando gradualmente el aliento. El silencio que siguió fue diferente del anterior. Ya no estaba cargado de shock o indignación, sino de una admiración atónita. Ricardo, aún jadeante, levantó los ojos hacia Elena, encontrando en ellos no el triunfo o la venganza que tal vez esperaba, sino una compasión serena que lo desarmó completamente. «Aunque usted no sepa respetar a una mujer», dijo Elena, su voz baja pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran, «yo sé respetar una vida». Y con esas palabras se volvió y caminó hacia la puerta, dejando atrás a un Ricardo completamente transformado, su arrogancia reemplazada por una expresión de profunda confusión y vergüenza. La lluvia había disminuido cuando Elena finalmente salió del restaurante, pero las gotas que aún caían se mezclaban con las lágrimas que finalmente permitió que corrieran por su rostro. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. Algo dentro de ella le decía que aquel final era en realidad apenas el comienzo de un viaje mucho mayor. El video del enfrentamiento entre Elena y Ricardo se viralizó con una velocidad impresionante. En menos de 2 horas después de que Mariana Torres lo publicara en sus redes sociales, el hashtag Respeta mi dignidad ya estaba entre los temas más comentados del país. La escena de la bofetada y la frase emblemática de Elena resonaban en todas las plataformas digitales,
generando una ola de apoyo sin precedentes. Mariana, sentada en su escritorio en la redacción del periódico, observaba atónita el creciente número de compartidos. Su teléfono no paraba de sonar con peticiones de entrevistas de medios nacionales e internacionales. La historia de Elena había tocado un nervio sensible en la sociedad, especialmente porque Ricardo Mendoza era conocido por su historial de comportamiento inapropiado, siempre protegido por su influencia y dinero. Mientras tanto, Elena estaba en su pequeño apartamento, sentada a la mesa de la cocina, hojeando clasificados de empleo. Su celular, antes silencioso, ahora rebosaba de notificaciones, mensajes de apoyo, propuestas de trabajo e incluso invitaciones a programas de televisión llegaban sin parar. Un mensaje en particular llamó su atención. Era de una antigua compañera de la Facultad de Gastronomía, Julia Sánchez. Elena, ¿recuerdas aquel proyecto del que hablamos en la facultad? ¿Sobre un restaurante que fuera más que un negocio, que pudiera transformar vidas? Creo que llegó el momento. Llámame urgente. El corazón de Elena se aceleró. Aquel sueño antiguo, compartido durante noches de estudio y confidencias, siempre pareció demasiado distante. Un restaurante que sirviera no solo comida, sino esperanza. Un lugar que empleara a personas que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad. En la mansión de los Mendoza el clima era tenso. Ricardo estaba encerrado en 1900 su despacho, ignorando las decenas de llamadas de su asesoría de prensa. En la pantalla de su laptop, el video se reproducía en bucle. Cada vez que lo veía, un nuevo detalle lo perturbaba. No era solo la humillación pública lo que le molestaba, sino algo más profundo, una sensación que no lograba nombrar. Su exnovia Isabela Montenegro, influencer digital y heredera de una cadena de hoteles, fue la primera en intentar contactarlo. Ricky, querido, qué escándalo. Pero no te preocupes, puedo ayudar a revertir esta situación. Tengo contactos, podemos crear una narrativa diferente. Ricardo ignoró el mensaje, así como ignoró todos los demás. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente avergonzado. La imagen de Elena salvando su vida, después de todo lo que él había hecho, no salía de su mente. Las palabras de ella sobre respetar una vida resonaban en sus pensamientos, despertando recuerdos reprimidos hace mucho. En su apartamento de lujo, Isabela observaba la repercusión del caso con una mezcla de rabia y celos. ¿Cómo una simple mesera conseguía tanta atención? ¿Cómo se atrevía a humillar a Ricardo de esa forma? Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de mármol mientras su mente elaboraba un plan. Si Elena quería atención, tendría mucha más de la que esperaba. Mariana Torres, a su vez, percibía que había algo más grande detrás de aquella historia. No era solo un caso más de acoso, era un retrato perfecto de las dinámicas de poder y privilegio que permeaban la sociedad. Decidida a profundizar, comenzó a investigar el pasado de Ricardo Mendoza y sus conexiones empresariales. La periodista descubrió un patrón interesante. Varias mujeres talentosas habían pasado por los emprendimientos de los Mendoza, pero pocas permanecían por mucho tiempo. Las que salían, curiosamente, firmaban acuerdos de confidencialidad. Era hora de hacer algunas llamadas delicadas. Al final de aquel día, Elena recibió una llamada inesperada. Era del padre de Ricardo, el patriarca de la familia Mendoza. «Señorita, Elena», su voz era grave y controlada. «Me gustaría concertar una reunión. Creo que podemos transformar esta situación en algo positivo para todos los involucrados». Elena dudó, su instinto alertándola sobre posibles trampas, pero algo en la propuesta la intrigaba. Tal vez fuera la oportunidad que necesitaba para realizar su sueño mayor. El despacho de Augusto Mendoza era exactamente como Elena imaginaba, imponente, con muebles de madera noble y una vista privilegiada de la ciudad. El patriarca de la familia, un hombre de 60 y tantos años con cabello canoso perfectamente alineado, la observaba desde el otro lado de su majestuosa mesa. A su lado, Ricardo mantenía los ojos bajos, visiblemente incómodo. «Señorita Elena»,
comenzó Augusto, su tono calculadamente cordial. Queremos ofrecer una compensación por el incidente. Deslizó un sobre la mesa. Además, estamos dispuestos a convertirla en socia mayoritaria de Sabor y Tradición, después de una completa renovación, claro. Elena miró el sobre sin tocarlo. Sus ojos encontraron los de Ricardo, que finalmente levantó el rostro. Por un breve momento, ella vio algo diferente en aquella mirada. Ya no la arrogancia de antes, sino una mezcla de vergüenza y curiosidad. Con todo respeto, señor Mendoza, respondió Elena, su voz firme. No vine aquí por dinero o por un restaurante listo. Vine porque creo que podemos hacer algo verdaderamente significativo. Abrió su portafolio y sacó un proyecto cuidadosamente elaborado, fruto de noches en vela después del incidente. El proyecto detallaba un restaurante-escuela en un barrio periférico, enfocado en capacitar a personas en situación de vulnerabilidad. No quiero caridad, continuó Elena. Quiero una asociación real, un lugar que pueda transformar vidas a través de la gastronomía. Augusto frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Ricardo se manifestó. Padre, ella tiene razón. Necesitamos hacer algo diferente esta vez. Era la primera vez que hablaba desde el inicio de la reunión, y su voz llevaba un tono que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Fuera del despacho, Isabela Montenegro aguardaba ansiosamente noticias de su fuente dentro de la empresa. Cuando supo de la negativa de Elena al dinero, su rostro se contorsionó en una expresión de desdén. Inmediatamente, comenzó a hacer llamadas. Si aquella mesera quería jugar, conocería las reglas del juego. En las semanas siguientes, Elena y Julia comenzaron a trabajar en su sueño. Encontraron un galpón abandonado en la colonia Esperanza, un lugar que, a pesar del nombre, carecía de perspectivas. Con la ayuda de vecinos locales y algunos ex colegas de Sabor y Tradición, iniciaron la reforma del espacio. Ricardo, contrariando las expectativas de todos, comenzó a frecuentar a una terapeuta renombrada, la doctora Laura Sánchez. En las sesiones, se sumergía en recuerdos dolorosos de su infancia, las exigencias constantes de su padre, la ausencia de demostraciones de afecto, la presión para ser un hombre fuerte. Por primera vez, se permitía cuestionar los patrones que siempre aceptó como verdades absolutas. Mariana Torres continuaba su investigación, ahora enfocada en una serie de denuncias anónimas que comenzaron a surgir contra el nuevo proyecto de Elena. Descubrió que proveedores estaban siendo presionados para no negociar con el futuro restaurante, y inspectores de la Secretaría de Salud recibían denuncias infundadas casi a diario. En una tarde particularmente difícil, cuando Elena encontró su almacén saboteado con productos vencidos, una joven llamada Ana buscó el restaurante aún en obras. Su rostro golpeado y sus manos temblorosas contaban una historia que ella aún no conseguía verbalizar. Elena la acogió inmediatamente, ofreciéndole no solo un empleo, sino un nuevo comienzo. El gesto de Elena con Ana no pasó desapercibido para la comunidad. Pronto, otras personas comenzaron a buscar el local. Mujeres en situación de vulnerabilidad, jóvenes sin oportunidades, personas que la sociedad había olvidado. Lo que iba a ser solo un restaurante comenzaba a transformarse en un verdadero centro de acogida y transformación. Ricardo observaba todo a distancia, a través de los informes que pedía a su asistente. Cada nueva historia de transformación que llegaba hasta él aumentaba su inquietud interna. En una de sus sesiones con la doctora Laura, finalmente admitió: «Creo que me estoy enamorando. No de su imagen, sino de quien realmente es». El aroma a pan fresco llenaba el aire de la mañana, mientras Elena enseñaba a la primera generación de aprendices en el Sabores y Nuevos Comienzos, nombre elegido por la comunidad para el nuevo restaurante. Ana, con sus manos ahora más firmes, aprendía a modelar la masa con dedicación. Su rostro, antes marcado por el miedo, poco a poco se iluminaba con pequeñas sonrisas de realización. «El secreto está en el amor que pones en cada movimiento», explicaba Elena, demostrando la técnica correcta.
La masa siente cuando estás presente en el momento. Alrededor de la gran mesa de trabajo, 15 rostros atentos absorbían cada palabra, cada gesto. Eran personas con historias diferentes, pero unidas por el mismo deseo de reconstrucción. Julia entró apresurada a la cocina. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. «Elena, necesitamos hablar», llamó, indicando la pequeña oficina improvisada en la parte trasera del restaurante. Dentro de la sala, Julia mostró su tablet. Una serie de críticas devastadoras comenzaba a circular en las redes sociales, incluso antes de la inauguración oficial del establecimiento. Fuente dice que proyecto social en San Miguel de Allende es fachada para explotación de trabajo vulnerable, decía uno de los titulares. Otras acusaciones incluían supuestas violaciones sanitarias e incluso desvío de donaciones. Todas las publicaciones eran compartidas por perfiles aparentemente auténticos, pero con un patrón sospechoso de comportamiento. «Esto tiene la marca de Isabela», murmuró Elena, reconociendo el estilo sofisticado de destrucción de reputaciones por el cual la exnovia de Ricardo era conocida. Pero antes de que pudiera elaborar su pensamiento, oyó un grito proveniente de la cocina. Ana estaba paralizada, mirando su celular, lágrimas corriendo por su rostro. Su expareja, que la había agredido tantas veces, estaba comentando en todas las publicaciones negativas sobre el restaurante, exponiendo detalles de su vida personal y amenazando con aparecer en el local. El miedo volvió a asomarse en sus ojos, y otras alumnas del proyecto también comenzaron a mostrar preocupación por la creciente exposición. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Ricardo Mendoza entró por la puerta trasera del restaurante, cargando varias bolsas de provisiones. Se había vuelto un hábito silencioso suyo, ayudar sin ser notado, dejando suministros cuando creía que nadie estaba mirando. Al percibir la atmósfera tensa y ver a Ana llorando, se detuvo desconcertado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz demostrando una preocupación genuina que sorprendió a todos, incluso a él mismo. Elena explicó rápidamente la situación, y por primera vez vio el rostro de Ricardo transformarse con un enojo diferente. No el enojo egocéntrico de antes, sino una indignación protectora. «Isabela fue demasiado lejos», declaró él tomando su teléfono. Hizo una llamada rápida, y en menos de media hora Mariana Torres llegó al lugar, acompañada de su equipo de reportaje. La periodista ya venía investigando la red de difamación y tenía pruebas concretas vinculando todas las publicaciones negativas a una agencia de marketing digital contratada por Isabela. «Ustedes no necesitan tener miedo», afirmó Mariana dirigiéndose especialmente a Ana y a las otras alumnas. «Vamos a contar la verdadera historia de este lugar». Tomó su equipo y comenzó a entrevistar a cada persona presente, documentando no solo sus historias de superación, sino también el proceso de transformación que estaban viviendo a través de la gastronomía. Ricardo observaba todo con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Ver a Elena lidiar con la crisis con tanta dignidad y fuerza lo hacía cuestionar cada momento de su vida en que confundió poder con derecho, privilegio con merecimiento. En un momento de pausa se acercó a ella. «Perdóname», dijo simplemente, «no solo por lo que hice, sino por haber sido parte de un sistema que permite que cosas así ocurran». Elena lo miró a los ojos, viendo por primera vez al hombre detrás de la arrogancia transformándose. «La mejor forma de disculparse es ayudar a cambiar ese sistema», respondió ella con una pequeña sonrisa. El reportaje de Mariana fue publicado al día siguiente, exponiendo no solo la campaña de difamación, sino principalmente destacando el impacto positivo que el proyecto ya estaba teniendo en la comunidad. Las redes sociales, que antes resonaban con críticas infundadas, se llenaron de mensajes de apoyo y ofertas de ayuda de todos los rincones del país. En el consultorio de la doctora Laura Sánchez, Ricardo se hundía en el cómodo sofá de cuero, su postura habitual de ejecutivo exitoso, cediendo lugar a una vulnerabilidad que nunca había permitido que otros vieran. «Nunca imaginé que pudiera sentir tanto», confesó, pasándose las manos por el rostro cansado.
¿Qué exactamente estás sintiendo, Ricardo?, preguntó la terapeuta, observando atentamente los cambios sutiles en la expresión de su paciente. Él se quedó en silencio por algunos momentos, buscando las palabras correctas. Es como si estuviera despertando de un sueño muy largo, respondió finalmente. Veo a Elena transformando vidas con tan poco, mientras yo pasé años acumulando riqueza sin un propósito real. Ella tiene algo que ningún dinero puede comprar. Mientras tanto, en Sabores y Nuevos Comienzos, Elena enfrentaba sus propios desafíos internos. El éxito del reportaje de Mariana había traído una explosión de interés por el proyecto. Empresas ofrecían patrocinios, celebridades querían hacer apariciones, políticos buscaban asociar sus imágenes al emprendimiento. No podemos perder nuestra esencia, explicaba Elena a Julia, mientras organizaban los decenas de emails recibidos. Este lugar nació para ser un espacio de transformación, no un proyecto de marketing social. Ana, que ahora auxiliaba en la administración del restaurante, además de participar en las clases de cocina, observaba a su mentora con admiración. Elena, llamó tímidamente, creo que encontré una solución para gestionar todas estas propuestas. Presentó entonces una hoja de cálculo detallada, separando las ofertas de ayuda en categorías y evaluando el impacto real que cada una podría tener en el proyecto. Elena sonrió orgullosa. Ana ya no era la mujer asustada que llegó semanas atrás, se estaba transformando en una profesional competente y segura. Era exactamente ese tipo de cambio que el proyecto buscaba proporcionar. En el otro lado de la ciudad, Isabela Montenegro enfrentaba su propia crisis. La exposición de su participación en la campaña difamatoria había manchado su reputación como influencer. Las marcas comenzaban a cancelar contratos, seguidores abandonaban su perfil por miles. Por primera vez en la vida, enfrentaba las consecuencias reales de sus acciones. «¿Cómo se atrevió?», murmuraba para sí misma, observando las fotos de Sabores y Nuevos Comienzos que inundaban las redes sociales. Pero había algo diferente en su tono. Ya no era solo rabia, había un toque de envidia de la autenticidad que Elena emanaba, algo que ella, con todos sus filtros y poses estudiadas, nunca había logrado alcanzar. Augusto Mendoza también pasaba por su propio viaje de descubrimientos. Observaba de lejos los cambios en su hijo, notando cómo Ricardo parecía más ligero, más presente. Una tarde, decidió visitar el restaurante sin avisar, queriendo entender qué estaba provocando tamaña transformación. Lo que encontró lo tomó por sorpresa. En vez del proyecto asistencialista que esperaba criticar, se topó con un ambiente de trabajo profesional y acogedor. Vio personas siendo tratadas con dignidad y respeto, aprendiendo no solo técnicas culinarias, sino recuperando su autoestima e independencia. Escondido en un rincón del salón, observó a Elena orientando una clase práctica. Su liderazgo era natural, sin necesidad de imposición o jerarquía. Las personas la seguían no por miedo u obligación, sino por verdadera admiración y confianza. Fue en ese momento que Augusto comenzó a comprender lo que su hijo había visto. No era solo sobre comida o trabajo, era sobre humanidad, sobre ver al otro como igual, sobre crear oportunidades reales de transformación. Al final de aquel día, cuando ya se preparaba para salir discretamente, Augusto fue sorprendido por Elena, que lo había notado desde su llegada. «Señor Mendoza», llamó ella, «¿le gustaría probar nuestra nueva receta de tarta de manzana? Es una creación colectiva del grupo». El patriarca de la familia Mendoza dudó por un momento, pero aceptó. Al probar el postre, algo en su expresión severa se suavizó. El sabor traía recuerdos de su propia madre, de un tiempo en que la vida era más simple, más verdadera. El día de la inauguración oficial de Sabores y Nuevos Comienzos se aproximaba, y la agitación se apoderaba del lugar. Las paredes, antes descascaradas, ahora exhibían un tono acogedor de amarillo, elegido por votación por los propios alumnos. En la cocina industrial reformada, equipos modernos compartían espacio con utensilios tradicionales, algunos donados por la comunidad.
Elena supervisaba los últimos preparativos cuando recibió una llamada inesperada. Era de la Universidad Gastronómica Internacional, una de las instituciones de enseñanza más prestigiosas del área. Se habían interesado por el proyecto tras la repercusión del reportaje de Mariana y querían establecer una colaboración. «Queremos que su restaurante sea un polo de prácticas sociales para nuestros alumnos», explicó el director. Aprenderían no solo técnicas culinarias, sino también sobre responsabilidad social y gestión humanizada. La propuesta hizo que los ojos de Elena brillaran. Era la validación académica que su proyecto necesitaba. Esa misma mañana, Ricardo participaba en una tensa reunión en el Consejo Administrativo de las Empresas Mendoza. Algunos consejeros cuestionaban su reciente participación en un proyecto social en un área considerada problemática de la ciudad. «Señores», Ricardo se levantó, su voz firme sorprendiendo a todos, incluido su padre que presidía la reunión. «Sabores y Nuevos Comienzos no es solo un proyecto social, es un modelo de negocio sostenible que genera impacto real. Y si me permiten, puedo probar que también puede ser rentable». Presentó entonces un plan detallado que había desarrollado en secreto. La idea era crear una línea de productos artesanales producidos por los alumnos del proyecto, con parte de las ganancias siendo reinvertidas en expansión y capacitación. El plan incluía también colaboraciones con los hoteles y restaurantes del grupo para contratación de los graduados. Augusto observaba a su hijo con una mezcla de sorpresa y orgullo. Aquel ya no era el joven arrogante que veía el mundo como su propiedad particular. En su lugar estaba un hombre que comenzaba a entender el verdadero significado de liderazgo y responsabilidad social. Mientras tanto, en el restaurante, Ana coordinaba una reunión con otras alumnas. Habían creado un grupo de apoyo mutuo donde compartían no solo recetas, sino también sus historias y sueños. Una de ellas, María, reveló que su mayor miedo era volver a casa por la noche, cuando las clases terminaban tarde. «¿Y si creáramos una red de apoyo?», sugirió Ana, su confianza creciendo cada día. «Podríamos organizarnos para que nadie tenga que andar sola». La idea rápidamente evolucionó a un sistema de transporte solidario, involucrando no solo a las alumnas, sino también a vecinos del barrio que apoyaban el proyecto. Julia, observando todo esto, percibió que el restaurante se estaba transformando en algo mucho mayor de lo planeado inicialmente. No era solo un centro de formación profesional, sino un verdadero catalizador de cambios sociales. «Elena», llamó ella durante un momento de pausa, «necesitamos pensar en expandir el espacio. Ya tenemos lista de espera para las próximas 3 generaciones». Elena sonrió, recordando cómo todo comenzó con una bofetada de dignidad en un pequeño restaurante. Al final de aquella tarde, Ricardo apareció en el restaurante cargando una carpeta. Encontró a Elena en la cocina, enseñando a un grupo de alumnos a preparar una compleja salsa francesa. Esperó pacientemente a que ella terminara la clase, observando cómo cada explicación era acompañada de una pequeña lección sobre vida y perseverancia. «El secreto no está solo en la técnica», decía ella a los alumnos, «sino en la paciencia y en el amor que dedican a cada etapa. Así como en la vida a veces necesitamos empezar de nuevo, ajustar el sabor, encontrar el punto correcto». Cuando la clase terminó, Ricardo se acercó. Sus ojos ya no llevaban la arrogancia de antes, sino un brillo diferente, más humano. «Tengo una propuesta para ti», dijo abriendo la carpeta. «El consejo aprobó un plan de expansión del proyecto, pero quiero hacerlo a tu manera, respetando la esencia de lo que creaste aquí». Elena tomó los documentos, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas. El plan era ambicioso, pero mantenía los valores fundamentales del proyecto. Más que eso, proponía una estructura que garantizaría la autonomía y sostenibilidad de Sabores y Nuevos Comienzos. La noche caía sobre San Miguel de Allende cuando Elena finalmente terminó de revisar el plan de expansión propuesto por Ricardo. El restaurante estaba silencioso. Solo el sonido distante de la cocina, donde algunos alumnos practicaban voluntariamente sus técnicas, resonaba por los pasillos. «Es un plan impresionante», admitió ella,
mirando a Ricardo, que aguardaba su opinión sentado del otro lado de la mesa. Pero tengo una condición. Quiero que parte de las ganancias sea destinada a un fondo de becas para los alumnos que deseen continuar su formación académica. Ricardo sonrió, tomando un bolígrafo y añadiendo la cláusula al contrato allí mismo. Sus dedos rozaron levemente los de Elena al devolverle el documento, causando un escalofrío inesperado en ambos. El momento fue interrumpido por Ana, que entró apresuradamente a la sala. «Elena, necesitas ver esto», exclamó, sus ojos brillando de emoción. Condujo a Elena y Ricardo hasta la cocina, donde María, la alumna que antes temía las noches, estaba finalizando un elaborado plato francés con la precisión de una chef profesional. «Ha estado practicando todas las noches después de clase», explicó Ana. «Consiguió un empleo en Le Petit Château, ese restaurante francés del centro». Elena sintió que sus ojos se humedecían. María era una de las alumnas que más había sufrido con violencia doméstica, y verla ahora, confiada y realizada, era la prueba viva de que el proyecto iba por buen camino. Ricardo observaba la escena con una nueva perspectiva. Recordó su primera visita a Le Petit Château, años atrás, cuando trató a los empleados con la misma arrogancia que un día demostró con Elena. Ahora veía en la cocina no solo un servicio a ser prestado, sino una herramienta de transformación social. Esa misma noche, Mariana Torres finalizaba su libro-reportaje sobre la historia de Sabores y Nuevos Comienzos. Sus investigaciones habían revelado un patrón sorprendente. Otros proyectos similares comenzaban a surgir en diferentes ciudades, inspirados por el ejemplo de Elena. «Lo que comenzó con una bofetada de dignidad», escribió ella en su último capítulo, se transformó en una ola de cambio social que trasciende la gastronomía. Es una historia sobre poder y privilegio, sí, pero principalmente sobre cómo el respeto y la empatía pueden transformar realidades. Isabela Montenegro, que seguía todo a distancia a través de las redes sociales, se sentía cada vez más desconectada de su mundo de apariencias. Las fotos perfectas y las leyendas inspiradoras ya no le traían la misma satisfacción de antes. Algo había cambiado dentro de ella también. Una tarde, reunió valor y fue hasta el restaurante. Encontró a Elena en el mismo momento en que ella consolaba a una nueva alumna que acababa de llegar, tan asustada como Ana había estado al principio. Observó en silencio cómo Elena acogía a aquella desconocida con la misma dignidad que mantuvo al enfrentar sus difamaciones. «Yo vine a pedir disculpas», dijo Isabela, su voz temblando ligeramente. «Y también quería saber si puedo ayudar de alguna forma». Elena la miró por un largo momento, buscando sinceridad en aquellos ojos que antes solo transmitían desprecio. «Tenemos un grupo de marketing digital comenzando la próxima semana», respondió Elena, sorprendiendo a Isabela. «¿Tienes experiencia en eso? Podría ser una instructora voluntaria». Era más que una invitación, era una oportunidad de redención. Ricardo, que llegaba en aquel momento para una más de sus visitas cada vez más frecuentes, presenció el diálogo. Vio en Isabela el mismo proceso de transformación por el que él mismo estaba pasando. El descubrimiento de que hay mayor fuerza en la humildad que en la arrogancia. Mientras tanto, en la mansión de los Mendoza, Augusto se encontraba solo, en su despacho, contemplando una antigua foto familiar. En ella, un Ricardo niño sonreía genuinamente, algo que hacía años no veía en su hijo. Hasta ahora, los cambios que observaba en Ricardo lo hacían cuestionar sus propios valores y el legado que había construido. La inauguración oficial de Sabores y Nuevos Comienzos estaba marcada para el día siguiente, y el nerviosismo flotaba en el aire como el aroma de las especias que Elena tanto amaba. Las últimas horas antes del gran evento fueron dedicadas no solo a los preparativos prácticos, sino también a un momento especial con la primera generación de graduados. «Cuando llegué aquí», dijo Ana, de pie ante sus compañeros en la cocina principal, apenas podía sostener un cuchillo sin temblar. Hoy no solo comando una estación de trabajo, sino que recuperé el mando de mi propia vida. Sus ojos humedecidos reflejaban las suaves luces del ambiente,
mientras sus palabras tocaban cada corazón presente. Elena observaba a sus alumnos con orgullo maternal. María, ahora su chef en Le Petit Château, ayudaba a una nueva alumna a perfeccionar su técnica de corte. Carlos, un joven que llegó después de vivir en las calles, se había convertido en especialista en panadería y ya planeaba abrir su propia panadería comunitaria. Isabela, sorprendiendo a todos incluida a sí misma, se había dedicado completamente al papel de instructora de marketing digital. Sus clases no se limitaban a técnicas de divulgación. Compartía también sus propias experiencias sobre la diferencia entre apariencia y esencia, ayudando a otros a construir una presencia digital auténtica. Nunca imaginé que enseñar pudiera traer tanta satisfacción, confió Isabela a Elena durante una pausa. Es como si cada persona que logra expresarse verdaderamente en las redes sociales me ayudara a encontrar mi propia verdad. Ricardo llegó temprano para la ceremonia, trayendo consigo no solo documentos ¿ves?, sino también un regalo especial, un juego de cuchillos profesionales para cada graduado. Son herramientas de trabajo, explicó, pero también símbolos de confianza y responsabilidad. El brillo en los ojos de los alumnos al recibir los instrumentos revelaba que comprendían perfectamente el significado de aquel gesto. Mariana Torres, que documentaba todo para su libro, capturó un momento particularmente conmovedor. Augusto Mendoza, que había llegado discretamente, observaba una clase práctica de uno de los nuevos grupos. Una señora mayor enseñaba técnicas tradicionales de dulces portugueses, recetas transmitidas por generaciones en su familia. «Mi madre hacía esos dulces», murmuró Augusto, más para sí mismo que para los demás. «El olor es exactamente como en mi infancia». La señora, oyendo su comentario, lo invitó a participar en la clase. Para sorpresa de todos, el poderoso empresario aceptó, quitándose el saco y arremangando las mangas de su camisa importada. Julia, siempre atenta a los detalles administrativos, se reunió con Elena para discutir los últimos ajustes antes de la inauguración. Las reservas para el restaurante ya estaban completas para los próximos 3 meses, y la lista de espera para los grupos de formación no paraba de crecer. «Necesitamos pensar en criterios justos de selección», ponderó. «Elena, no quiero que esto se convierta en un proyecto elitista. La esencia es justamente dar oportunidades a quien más las necesita». Juntas desarrollaron un sistema de evaluación que consideraba no solo la necesidad socioeconómica, sino también el compromiso con el desarrollo colectivo. Al final de aquel día, cuando casi todos ya se habían marchado, Elena encontró a Ricardo solo en la terraza del restaurante, contemplando la vista del barrio que antes consideraba apenas una zona problemática. Las luces de las casas brillaban como estrellas terrestres, cada una contando su propia historia de lucha y esperanza. «¿Sabes?», comenzó él, sin desviar la mirada del paisaje, «siempre pensé que el éxito era construir imperios, acumular poder. Ahora entiendo que se trata de construir puentes, conectar personas, transformar realidades». Elena se acercó, sintiendo el perfume suave de la noche primaveral. «A veces necesitamos perder algo para encontrar algo mayor», respondió, recordando el día en que perdió su empleo en Sabor y Tradición. «Aquella bofetada no fue solo para ti, Ricardo. Fue para todo lo que representaba opresión y falta de respeto». Ricardo se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que ahora no temía mostrar. «Tú me enseñaste que la verdadera fuerza está en la capacidad de reconocer errores y cambiar, no solo en palabras, sino en acciones concretas». El silencio que siguió estaba cargado de significados no dichos, de sentimientos que florecían lentamente, como las hierbas aromáticas en el pequeño jardín comunitario que habían creado en la parte trasera del restaurante. La transformación de ambos era como aquellas plantas, orgánica, gradual y profundamente arraigada. El día de la inauguración amaneció con una luz dorada que parecía bendecir a sabores y nuevos comienzos. Desde temprano el equipo trabajaba en armonía,
preparando un menú que contaba no solo la historia del proyecto, sino también la historia personal de cada alumno involucrado. Ana lideraba el equipo de cocina caliente con una confianza que hacía parecer imposible que meses atrás era una mujer aterrorizada y sin perspectivas. Bajo su orientación, platos complejos cobraban vida, cada uno cargando un significado especial. Este risotto, explicaba ella a un grupo de periodistas que cubrían el evento, está inspirado en la historia de Doña Francisca, que huyó de Mendoza, la sequía del norte, y encontró su nuevo comienzo aquí. El aroma del azafrán se mezclaba con sus palabras, creando una experiencia sensorial completa. Isabela, en su nuevo papel, coordinaba la transmisión en vivo del evento en las redes sociales. Sus publicaciones, antes superficiales y autocentradas, ahora contaban historias reales de transformación. Estamos mostrando que es posible usar Internet para algo más grande que likes y autopromoción, comentó con Mariana, que no perdió la oportunidad de incluir esa reflexión en su libro. La periodista, a su vez, observaba todo con ojos atentos. Su libro-reportaje estaba a punto de ser lanzado, y cada momento de la inauguración confirmaba su tesis de que Sabores y Nuevos Comienzos era más que un proyecto social, era un movimiento de transformación cultural. Ricardo llegó temprano, ya no como el empresario arrogante de antes, sino como alguien que había encontrado un propósito mayor. Trajo consigo una sorpresa, un grupo de ejecutivos de diferentes empresas, del Grupo Mendoza, todos interesados en implementar programas similares en sus áreas de actuación. El cambio necesita ser sistémico, explicó durante una pequeña reunión antes de la inauguración oficial. No basta con un proyecto aislado, necesitamos crear una red de oportunidades. Elena, que participaba en la reunión, sintió su corazón acelerarse al ver cómo su sueño se estaba multiplicando. Augusto Mendoza, que en los últimos días había pasado por su propio viaje de transformación, sorprendió a todos al llegar vistiendo un delantal de Sabores y Nuevos Comienzos. «Voy a ayudar en la cocina hoy», anunció, para asombro general. A aquella clase de dulces portugueses me hizo darme cuenta de cuánto tiempo perdí, enfocándome solo en números y poder. Las puertas se abrieron al público exactamente a las 19 horas. El restaurante estaba completamente reservado, con una lista de espera que ya se extendía por meses. Cada mesa recibió un pequeño libro artesanal, contando la historia del proyecto y de sus participantes, una idea que surgió de las clases de marketing digital de Isabela. La primera entrada fue servida, una reinterpretación del pan con mantequilla que Ana solía preparar para sus hijos en los momentos más difíciles. Ahora era una focaccia artesanal con mantequilla artesanal hecha en el propio restaurante, decorada con hierbas del jardín comunitario. Cada plato aquí tiene una historia de superación, explicaba Elena a los invitados. No vendemos solo comida, vendemos transformación social a través de la gastronomía. Sus palabras eran interrumpidas ocasionalmente por abrazos emocionados de alumnos y colaboradores. En un momento particular, durante el servicio, Ricardo encontró a Elena en la pequeña huerta vertical que habían construido en la terraza. El lugar se había convertido en una especie de refugio para ambos, un espacio donde podían ser simplemente ellos mismos. «Cambiaste mi vida», dijo él, su voz cargada de emoción contenida. «No solo por la bofetada que me merecía, sino por mostrarme un camino diferente». Elena sonrió tocando suavemente una hoja de albahaca. «A veces necesitamos un shock para despertar», respondió. «Lo importante es lo que hacemos después del despertar». El momento fue interrumpido por Julia, que vino a avisar que el postre especial estaba listo para ser servido. Era una creación colectiva del grupo, un petit gâteau cuyo interior guardaba no solo chocolate, sino pequeños mensajes de esperanza escritos en papel comestible. 3 meses después de la inauguración, Sabores y Nuevos Comienzos se había convertido en mucho más que un restaurante-escuela. Era un punto de referencia para toda la comunidad, un faro de esperanza, que iluminaba no solo la colonia Esperanza,
sino que comenzaba a inspirar proyectos similares en otras ciudades. En una mañana particularmente ajetreada, Elena recibió una visita inesperada. Una señora elegante, con cabello perfectamente arreglado y postura altiva, aguardaba en la recepción. Era Regina Mendoza, madre de Ricardo, que se había mantenido distante de todo el proceso hasta entonces. «Vine a ver con mis propios ojos lo que transformó a mi hijo», declaró, su tono aún cargando una mezcla de escepticismo y curiosidad. Elena la condujo personalmente por el espacio, comenzando por la cocina donde Ana impartía una clase sobre técnicas avanzadas de repostería. Regina observaba todo con atención, sus ojos entrenados por años de vida social, captando cada detalle. Vio cómo los alumnos se movían con confianza, cómo el ambiente, aunque simple, mantenía un estándar impecable de organización e higiene. En ese momento, Isabela entró apresuradamente a la cocina. «Elena, tienes que ver esto», exclamó, mostrando su tablet. Un importante programa de televisión había realizado un reportaje especial sobre el proyecto, destacando especialmente el caso de Ana, que ahora era reconocida como una de las promesas de la nueva generación de chefs. Regina observó la escena con interés. Isabela, a quien conocía de los círculos sociales como la exnovia mimada de su hijo, ahora se mostraba como una profesional dedicada y entusiasta. La transformación era evidente no solo en sus palabras, sino en su postura y mirada. «Doña Regina», llamó Ana acercándose tímidamente con un plato cubierto. «Preparé algo especial cuando supe de su visita». Descubrió el plato revelando un postre elegante, una reinterpretación sofisticada del flan de cajeta que Regina solía hacer para Ricardo en su infancia, información que había conseguido a través de una conversación casual con Augusto. Los ojos de Regina se humedecieron al reconocer el postre. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero su voz falló. Ana sonrió gentilmente. «Su esposo nos contó sobre esta receta durante una de nuestras clases. Dijo que era el momento más feliz del día, cuando la familia se reunía para probar su postre». La tarde avanzaba y Regina permanecía en el restaurante, cada vez más involucrada con las historias que escuchaba. Conoció a María, que ahora no solo trabajaba en Le Petit Chateau, sino que había sido promovida a subchef. Conversó con Carlos, el exhabitante de calle que estaba a punto de inaugurar su propia panadería comunitaria con el apoyo del proyecto. «Elena», llamó Regina cuando ya estaba de salida, «creo que finalmente entiendo. No es solo sobre comida o trabajo, es sobre devolver a las personas algo que muchas veces les fue arrebatado: su dignidad». Ese mismo día, más tarde, Ricardo encontró a Elena en la ya familiar terraza del restaurante. Ella le contó sobre la visita de su madre y cómo esto parecía haber cerrado un ciclo importante. «Es extraño», reflexionó él, «cómo a veces necesitamos perdernos completamente para encontrar nuestro verdadero camino». Elena sonrió, recordando su propio viaje desde sabor y tradición hasta aquí. «¿Sabes qué es lo más interesante?», respondió ella. «Cómo un gesto de resistencia puede transformarse en un movimiento de amor y transformación». El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras el aroma de la cena que comenzaba a prepararse llenaba el aire. En el jardín comunitario, algunos niños del barrio ayudaban a cosechar hierbas para los platos de la noche, sus risas mezclándose con los sonidos de la cocina en plena actividad. El éxito de Sabores y Nuevos Comienzos comenzaban a atraer atención internacional. Una renombrada revista gastronómica francesa había enviado a un crítico para conocer el proyecto, y su presencia discreta en el restaurante causaba un entusiasmo contenido entre los alumnos. Elena, sin embargo, mantenía su atención en algo que consideraba mucho más importante: la graduación de la primera generación completa del proyecto. 20 alumnos, cada uno con su historia de superación, estaban a punto de recibir sus certificados y, más que eso, iniciar una nueva etapa en sus vidas. «No es solo un certificado», explicaba ella durante la reunión final con el equipo. «Es
El reconocimiento de un viaje de transformación. Ana, ahora coordinadora del programa de formación, asentía emocionada, recordando su propia trayectoria. Ricardo se había involucrado personalmente en la organización de la ceremonia de graduación, no como el empresario poderoso que era, sino como alguien que había aprendido el valor real de las relaciones humanas. Junto con su equipo, garantizó que cada graduado tuviera una oportunidad real de trabajo esperándolo. No queremos solo formar profesionales, dijo durante una reunión con potenciales empleadores. Queremos garantizar que tengan la oportunidad de construir sus propias historias de éxito. Su discurso, antes marcado por la arrogancia del poder, ahora llevaba la convicción de quien descubrió un propósito mayor. Isabela, por su parte, había transformado completamente su presencia en las redes sociales. Su perfil, antes dedicado a ostentar una vida de lujos, ahora contaba historias reales de transformación. La verdadera influencia es aquella que cambia vidas, solía decir en sus conferencias, usando su propia historia como ejemplo de cambio. En 1970, una tarde particularmente especial, mientras los preparativos para la graduación tenían lugar, Mariana Torres lanzó oficialmente su libro-reportaje sobre el proyecto. El auditorio de la principal librería de la ciudad estaba lleno, y entre los presentes estaba una figura que nadie esperaba ver: Doña Carmen, la antigua propietaria de Sabor y Tradición. «Vine a pedir disculpas», le dijo a Elena después del evento, sus manos arrugadas temblando ligeramente. «Debería haberte defendido aquel día». Elena la abrazó, sintiendo que aquel momento cerraba otro ciclo importante en su vida. Regina Mendoza, que ahora frecuentaba regularmente el restaurante, se había convertido en una de las mayores entusiastas del proyecto. Sus antiguas amigas de la alta sociedad, que inicialmente se burlaron de su involucramiento con una iniciativa en un barrio periférico, comenzaban a cambiar de opinión al ver los resultados prácticos del trabajo. «Mi hijo me enseñó que nunca es tarde para cambiar», comentó durante uno de los almuerzos benéficos que ahora organizaba regularmente. Y Elena me mostró que la verdadera elegancia está en cómo tratamos a las personas. El crítico francés, que observaba todo discretamente, insistió en conocer la cocina. Quedó impresionado no solo con la calidad técnica de los platos, sino principalmente con la energía del ambiente. «C'est magnifique», exclamó Alpey. Probar un plato desarrollado por María. Aquí hay alma, hay corazón. En la víspera de la graduación, Elena encontró a Ricardo en el ya tradicional rincón de la terraza. El jardín vertical que habían plantado estaba floreciendo, así como algo especial entre ellos. «¿Sabes?», comenzó él. «Siempre pensé que el amor era sobre poseer, controlar. Tú me enseñaste que se trata de liberar, permitir el crecimiento». Elena sonrió, recordando el largo camino recorrido desde aquel día lluvioso en Sabor y Tradición. «A veces necesitamos rompernos por completo para reconstruirnos más fuertes», respondió, sus palabras llevando el peso de la experiencia vivida. El sonido de las risas de los alumnos que finalizaban los preparativos para la graduación llegaba hasta ellos, mezclándose con el aroma de las hierbas frescas del jardín. Ana coordinaba los últimos detalles del buffet especial que habían preparado, cada plato contando una historia de superación. «Mañana», dijo Elena, 20 personas recibirán más que un certificado. Recibirán la confirmación de que son capaces de reescribir sus propias historias. Ricardo tomó su mano delicadamente, sintiendo cómo aquel simple gesto cargaba ahora un significado completamente diferente del que habría tenido meses atrás. El día de la graduación amaneció con una energía especial en el aire. El salón, de sabores y nuevos comienzos, había sido transformado en un espacio de celebración, con mesas elegantemente decoradas, con flores cultivadas en el jardín comunitario. Cada detalle había sido pensado y ejecutado por los propios alumnos, demostrando en la práctica todo lo que habían aprendido. Elena estaba en su pequeña oficina, ajustando por última vez su discurso, cuando Ana llamó a la puerta. «Los graduados quieren mostrarte algo», dijo con una sonrisa misteriosa.
Condujo a Elena hasta la cocina, donde los 20 alumnos aguardaban en formación impecable, todos vistiendo sus uniformes blancos recién planchados. «Preparamos algo especial», anunció María, tomando la delantera del grupo. En una de las bancadas una serie de platos estaba cubierta, cada uno representando una etapa del viaje del proyecto. El primero revelaba un simple pan con mantequilla, similar al que Ana solía hacer en sus días más difíciles. El último, una elaborada creación gastronómica que mezclaba técnicas francesas con ingredientes locales. «Cada plato cuenta una parte de nuestra historia», explicó Carlos, ahora un panadero respetado. «Y tú, Elena, eres parte fundamental de cada una de ellas». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas al probar cada creación, reconociendo en cada sabor las historias de superación que había presenciado. Ricardo llegó temprano para la ceremonia, trayendo consigo una sorpresa. Después de meses de reuniones y planificación, el Consejo Administrativo de las Empresas Mendoza había aprobado la creación de una fundación dedicada exclusivamente a replicar el modelo de sabores y nuevos comienzos en otras ciudades. «No es solo un proyecto de responsabilidad social», explicó a Elena, mientras caminaban por el salón verificando los últimos preparativos. «Es un nuevo modelo de negocio que demuestra que es posible ser rentable y socialmente responsable al mismo tiempo». Mariana Torres cubría el evento para su periódico, pero esta vez no estaba sola. Medios de comunicación de todo el país habían enviado representantes y una emisora internacional preparaba un documental sobre el proyecto. Isabela, en 1970, su nuevo papel, coordinaba la cobertura mediática con una sensibilidad que sorprendía a todos. «Cada historia aquí merece ser contada con respeto y dignidad», orientaba a los periodistas. «No queremos sensacionalismo, queremos inspirar cambios reales». Su propio canal en las redes sociales se había convertido en un ejemplo de cómo usar la influencia digital para causas significativas. La familia Mendoza llegó completa para la ceremonia. Augusto y Regina, sentados en la primera fila, ya no parecían los mismos aristócratas distantes de antes. Sus expresiones transmitían un orgullo genuino, no solo por su hijo, sino por formar parte de algo verdaderamente transformador. Julia, que cuidaba de la parte administrativa del proyecto, presentó durante la ceremonia los números impresionantes que habían alcanzado. Además de los 20 graduados, el proyecto había impactado directamente a más de 100 familias de la comunidad, ya sea a través de los cursos, del restaurante o de las iniciativas paralelas que habían surgido. Sabores y Nuevos Comienzos no es solo un restaurante escuela, declaró. Es un ecosistema de transformación social. Las palabras de Julia fueron confirmadas por los propios graduados, que uno a uno subieron al escenario para compartir sus historias. Ana, en su discurso como oradora de la generación, emocionó a todos al contar su trayectoria. «Cuando llegué aquí estaba rota por dentro y por fuera. Hoy no solo recuperé mi dignidad, sino que aprendí a ayudar a otros a encontrar la suya». El momento más conmovedor de la ceremonia, sin embargo, fue cuando una fila de niños del barrio entró al salón, cada uno llevando una pequeña planta. Eran del proyecto paralelo de huerto comunitario que había nacido en el restaurante, simbolizando cómo las semillas de transformación continuaban multiplicándose. Elena observaba todo con el corazón rebosante de emoción. Su mirada encontró la de Ricardo varias veces durante la ceremonia, y en cada encuentro había un entendimiento más profundo de lo que habían construido juntos. No era solo un proyecto social o una historia de redención, era un nuevo comienzo para todos los involucrados. La noche después de la graduación, cuando el último invitado ya se había marchado y el equipo terminaba de organizar el espacio, Elena encontró un pequeño sobre en su mesa. Dentro había una tarjeta escrita a mano por Ricardo. «Encuéntrame en el jardín de la terraza». El jardín vertical que habían plantado juntos en los primeros días del proyecto estaba especialmente hermoso aquella noche, iluminado por pequeñas luces decorativas instaladas para la ceremonia. Ricardo esperaba cerca de un nuevo cantero que Elena no había notado antes. «Este es especial», dijo él indicando las plantas recién sembradas.
Son semillas del norte de Italia, de la región de donde vino mi bisabuela. Ella también era cocinera, ¿sabes? Una historia que nuestra familia casi olvidó en medio de la búsqueda de estatus y poder. Elena se acercó, reconociendo las pequeñas hojas de albahaca y otras hierbas aromáticas típicas de la cocina italiana. El aroma suave que ya comenzaba a desprenderse de las plantas traía consigo una sensación de renovación, de posibilidades. Hoy, viendo a todos esos graduados, continuó Ricardo, su voz cargada de emoción contenida, me di cuenta de que la bofetada que me diste aquel día no fue solo un gesto de defensa, fue un despertar. No solo te defendiste, me liberaste de quien yo creía que debía ser. En el piso de abajo, a través de la ventana de la cocina, podían ver a Ana finalizando el entrenamiento de su primer grupo como instructora oficial. Su postura confiada y serena era un testimonio vivo del poder de la transformación. ¿Sabes qué es lo más increíble?, comentó Elena, observando la escena. Cómo un momento de dolor puede transformarse en tanto amor y crecimiento. Tocó suavemente una de las hojas del nuevo cantero, sintiendo su textura bajo los dedos. Isabela, que terminaba de organizar el material de divulgación del evento, se acercó a la terraza. «Disculpen que interrumpa», dijo, «pero creo que necesitan ver esto». Mostró su tablet donde las redes sociales explotaban con testimonios emocionados sobre la ceremonia de graduación. El hashtag y sabores nuevos comienzos está en las tendencias, explicó Isabela, ahora verdaderamente orgullosa de su trabajo de comunicación. Pero lo más importante son los mensajes que estamos recibiendo de personas queriendo replicar el proyecto en otras ciudades. Mariana Torres, que aún finalizaba sus anotaciones para el reportaje del día siguiente, se unió al grupo en la terraza. ¿Saben qué es lo que más me impresiona?, comentó. ¿Cómo lograron crear algo que va mucho más allá de la gastronomía? Es un proyecto de rescate de la dignidad humana. Regina y Augusto Mendoza, que habían regresado tras olvidar algo en el salón, se detuvieron en la puerta de la terraza, observando la escena. La pareja de empresarios, antes tan preocupada por las apariencias y el estatus, ahora demostraba un orgullo diferente, el orgullo de formar parte de una transformación real. «Hijo», llamó Regina suavemente, «tu padre y yo hemos estado conversando. Queremos transformar la antigua hacienda familiar en un nuevo centro de formación, siguiendo el modelo de sabores y nuevos comienzos». La sorpresa en el rostro de Ricardo fue reemplazada por una sonrisa emocionada. Aquella hacienda, donde pasó veranos solitarios en su infancia, podría ahora convertirse en un espacio de acogida y transformación. «Elena», dijo Augusto, su voz normalmente autoritaria, ahora suave, «nos gustaría que lideraras este nuevo proyecto también, claro, si aceptas el desafío». Sus ojos, antes siempre críticos, ahora demostraban un respeto genuino. Elena miró hacia el jardín vertical, hacia las nuevas plantas italianas, hacia el grupo reunido allí. Cada elemento contaba una historia de transformación, de cómo el amor y el respeto podían florecer en los lugares más inesperados. «¿Saben qué he aprendido en estos meses?», respondió ella, su mirada encontrando la de Ricardo. «Que cuando plantamos dignidad y regamos con amor, los frutos que cosechamos son siempre mayores de lo que imaginamos». La noticia de la transformación de la hacienda de los Mendoza en un nuevo centro de formación se esparció rápidamente por la ciudad. Lo que antes era símbolo de poder y aislamiento, ahora se preparaba para convertirse en un espacio de acogida y renovación. Elena, junto con Ricardo, se dedicaba a la planificación del nuevo proyecto con el mismo cuidado y amor que había dedicado a sabores y nuevos comienzos. «Cada cuarto tiene un potencial diferente», explicaba Elena mientras caminaban por los extensos corredores de la hacienda. El antiguo salón de fiestas sería transformado en una cocina industrial moderna, la biblioteca en sala de clases teóricas y los inmensos jardines darían lugar a huertos orgánicos e invernaderos de cultivo. Ana, que ahora coordinaba su propio equipo en sabores y nuevos comienzos, se había ofrecido para ayudar en la implementación del nuevo proyecto.
Puedo entrenar a los primeros instructores, sugirió durante una reunión de planificación. Después de todo, nadie mejor que nosotros que vivimos la transformación, para enseñar a otros a transformar vidas. Isabela, por su parte, trabajaba en la creación de una plataforma digital que conectaría todos los proyectos. No será solo un sitio institucional, explicaba, sus ojos brillando con el entusiasmo de quien encontró un propósito verdadero. Será un espacio de intercambio de experiencias, recetas y principalmente historias de superación. El crítico gastronómico francés, impresionado con lo que había presenciado en la graduación, publicó un extenso artículo en su revista. El texto, que comenzaba contando la historia de la bofetada que lo cambió todo, terminaba con una reflexión profunda sobre cómo la gastronomía podía ser un instrumento de transformación social. La verdadera alta gastronomía, escribió, no está solo en la técnica o en los ingredientes sofisticados, sino en la capacidad de transformar vidas a través de la comida. Sabores y Nuevos Comienzos no es solo un restaurante o una escuela, es una revolución silenciosa que ocurre a través de ollas y fogones. Regina Mendoza, completamente involucrada en la transformación de la antigua hacienda, sorprendió a todos al sugerir que el primer piso de la casa fuera transformado en un refugio temporal para mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Cuántas Anas existen por ahí necesitando solo una oportunidad?, cuestionó emocionada. Mariana Torres, que continuaba documentando cada paso del proyecto, notó un cambio significativo en la forma en que la alta sociedad local comenzaba a relacionarse con iniciativas sociales. Ya no se trata de caridad, escribió en su columna. Se trata de transformación real y participación activa en la construcción de una sociedad más justa. En una tarde particularmente significativa, Elena recibió una llamada de la Universidad Gastronómica Internacional. Querían crear una cátedra especial de gastronomía social, basada en el modelo de Sabores y Nuevos Comienzos. Queremos que lideres este proceso, dijo el director. Tu experiencia puede inspirar a una nueva generación de chefs a pensar más allá de las ollas. Carlos, el exhabitante de calle que se convirtió en panadero, inauguró su panadería comunitaria con gran éxito. El establecimiento, ubicado en otro barrio periférico, ya nacía siguiendo el modelo de Sabores y Nuevos Comienzos, ofreciendo cursos y oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad. Mira nomás, le dijo a Elena durante la inauguración, sus manos callosas y orgullosas amasando un pan. Cómo un poco de levadura puede hacer que toda la masa crezca. Así es como ocurre la transformación. Uno inspira a otro, que inspira a otro más, y así continúa. Ricardo, observando todo este movimiento de expansión, se dio cuenta de que su propia transformación continuaba ocurriendo. En las reuniones del Consejo de las Empresas Mendoza, ya no hablaba solo de ganancias y mercado, hablaba de impacto social, de responsabilidad empresarial verdadera, de cómo el éxito podía medirse por la cantidad de vidas transformadas. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, comentó con Elena durante uno de sus momentos en la terraza del restaurante original. Cómo un gesto de dignidad puede desencadenar una ola tan grande de cambios. Aquella bofetada no me despertó solo a mí. Despertó a una ciudad entera. Elena dividía su tiempo entre los dos espacios, garantizando que la esencia del proyecto original se mantuviera viva en su expansión. Cada lugar tiene su propia personalidad, explicaba durante una reunión con los coordinadores, pero el corazón del proyecto debe ser el mismo: dignidad, respeto y transformación a través de la gastronomía. Ana asumió la coordinación general de Sabores y Nuevos Comienzos original, permitiendo que Elena se dedicara más a la expansión del proyecto. Su historia de superación se había convertido en una inspiración tan grande que grupos de otras ciudades comenzaban a buscarla para conferencias y asesorías. Nunca imaginé que mi dolor pudiera transformarse en algo tan hermoso, confió Ana a Elena durante un momento tranquilo en la cocina. Cada vez que veo a alguien llegando aquí con el mismo miedo que yo tenía y después veo a esa persona florecer, siento que todo valió la pena. Isabela,
que se había convertido en una especie de embajadora digital del proyecto, comenzó a recibir invitaciones para participar en conferencias internacionales sobre marketing social. Su transformación de influencer superficial a comunicadora consciente llamaba la atención de especialistas en todo el mundo. El verdadero influencer, decía en sus conferencias, es aquel que usa su voz para causar un impacto positivo real en la sociedad. Su canal en las redes sociales se había convertido en referencia en contenido sobre transformación social y emprendimiento consciente. Regina Mendoza, completamente involucrada con el refugio para mujeres que había sugerido, sorprendió a todos al iniciar un curso de asistencia social. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, declaró, especialmente cuando ese aprendizaje puede ayudar a otras personas. La relación entre Elena y Ricardo también florecía, pero de una forma diferente de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado al principio. Era una asociación basada en respeto mutuo, admiración y un deseo compartido de marcar la diferencia en el mundo. A veces me sorprendo pensando, dijo Ricardo durante una cena especial que preparaban juntos en la cocina del restaurante, después del servicio. ¿Cómo pude haber pasado tanto tiempo de mi vida creyendo que el éxito se trataba de dinero y poder? Elena sonrió, sazonando delicadamente la salsa que preparaban. Cada ingrediente tiene su tiempo correcto de preparación, respondió. Algunas transformaciones necesitan cocinarse a fuego lento para quedar en su punto ideal. Mariana Torres, que continuaba siguiendo de cerca la evolución del proyecto, comenzó a trabajar en un nuevo libro. Esta vez no era solo sobre sabores y nuevos comienzos, sino sobre cómo iniciativas similares comenzaban a surgir en diferentes partes del país, inspiradas por el ejemplo. Es como una receta que va pasando de uno a otro, escribió en su prefacio, cada uno añadiendo su propio condimento, pero manteniendo la esencia original, la creencia de que toda persona merece una oportunidad de comenzar de nuevo. Julia, asumiendo un papel cada vez más importante en la gestión de los proyectos, desarrolló un sistema de mentorías donde exalumnos auxiliaban a los nuevos ingresantes. No se trata solo de enseñar técnicas, explicaba, se trata de crear una red de apoyo, una comunidad verdadera. El pequeño jardín vertical de la terraza, donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar, continuaba creciendo y floreciendo. Las hierbas aromáticas traídas de Italia por Ricardo se habían adaptado perfectamente al clima local, así como él mismo se había adaptado a una nueva forma de ver y vivir la vida. Cada planta aquí tiene una historia, comentó Elena, recogiendo algunas hojas de albahaca para la cena que preparaban, así como cada persona que pasa por este proyecto. Algunas necesitan más cuidado, otras son más resistentes, pero todas tienen su valor y su potencial de crecimiento. Ricardo la observaba con admiración, percibiendo cómo cada gesto suyo llevaba una lección de vida. Me enseñaste que liderar no se trata de controlar, dijo. Se trata de cultivar, nutrir, permitir que cada uno encuentre su propio camino. Un año había pasado desde la primera graduación de Sabores y Nuevos Comienzos. El proyecto ahora contaba con 3 unidades en pleno funcionamiento. El restaurante original, el centro de formación en la antigua hacienda de los Mendoza y una nueva unidad que acababa de ser inaugurada en una ciudad vecina. En una mañana especial, Elena llegó más temprano de lo habitual al restaurante original. Encontró a Ana en la cocina, preparando una receta que no estaba en el menú regular. «Es la tarta de manzana que me enseñaste en mi primer día aquí», explicó Ana, con una sonrisa cómplice. «Pensé que sería perfecta para hoy». El aroma, dulce y acogedor de la canela, llenaba el ambiente mientras los primeros rayos de sol atravesaban las ventanas de la cocina. Elena observaba a su antigua alumna, ahora una profesional respetada y líder natural, con el corazón rebosante de orgullo. «¿Sabes, Elena?», comenzó Ana, mientras decoraba la tarta con delicadas láminas de manzana. «Cuando llegué aquí pensaba que solo estaba huyendo.
pero descubrí que, en realidad, estaba corriendo hacia algo mucho más grande. La conversación fue interrumpida por la llegada de Isabella cargando su inseparable tablet. «No van a creer», exclamó animada. «El documental sobre el proyecto fue seleccionado para un festival internacional de cine. Quieren hacer la premiere aquí en el restaurante». La noticia rápidamente se extendió entre los empleados y alumnos que comenzaban a llegar. El documental, producido por un equipo independiente a lo largo del último año, retrataba no solo la historia de sabores y nuevos comienzos, sino el impacto que el proyecto había causado en la vida de cientos de personas. Ricardo llegó poco después trayendo consigo una sorpresa. El crítico gastronómico francés había incluido el restaurante en su lista de los lugares más transformadores del mundo. No por los platos, se leía en la crítica, sino por la capacidad de transformar ingredientes simples en herramientas de cambio social. Mariana Torres, que ahora coordinaba una columna especial sobre proyectos sociales en su periódico, estaba preparando una edición especial sobre el primer aniversario de la graduación inaugural. «Lo más impresionante», comentó mientras entrevistaba a algunos exalumnos, «es cómo cada historia de éxito genera otras 10». En el Centro de Formación de la Hacienda, Regina Mendoza conducía una reunión con el PIS, primer grupo de mujeres acogidas en el refugio. Sus clases de cocina básica se habían vuelto terapéuticas, un espacio seguro donde ellas podían reconectarse consigo mismas a través del acto de cocinar. «Cuando mezclo los ingredientes», compartió una de las alumnas, «siento que estoy mezclando también los pedazos de mi vida, reorganizando todo en algo nuevo y hermoso». Regina, que jamás hubiera imaginado encontrar tanta satisfacción en un trabajo social, sentía sus ojos humedecerse con cada testimonio. Augusto Mendoza, que seguía de cerca la transformación de su hijo y de la empresa familiar, se había convertido en un defensor acérrimo del proyecto. En una reciente reunión con otros empresarios, sorprendió a todos al declarar: «El verdadero legado no está en los números de las cuentas bancarias, sino en las vidas que conseguimos transformar». Al final de aquella tarde especial, Elena encontró a Ricardo en el jardín de la terraza, su lugar preferido para conversaciones importantes. Las hierbas aromáticas italianas habían crecido abundantemente, creando un pequeño oasis verde en el espacio urbano. «¿Recuerdas el día de la bofetada?», preguntó él, una sonrisa suave en sus labios. «Nunca imaginé que aquel momento de vergüenza y rabia se transformaría en el mejor regalo que he recibido en la vida». Elena lo miró, con curiosidad, esperando que continuara. «No solo me diste una bofetada en la cara», prosiguió él, «despertaste mi alma». Y ahora hizo una pausa sacando algo del bolsillo. Era una pequeña caja de terciopelo azul. «Ahora quiero pasar el resto de mi vida continuando esta transformación a tu lado». El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja, mientras el aroma de la tarta de manzana de Ana aún flotaba en el aire. En el restaurante abajo se podía oír el murmullo de los alumnos y clientes, una sinfonía de voces que representaba cientos de vidas en transformación. La boda de Elena y Ricardo se celebró en el jardín de la hacienda transformada, ahora un espacio florido y acogedor que simbolizaba perfectamente el viaje de transformación de ambos. La ceremonia, organizada por los alumnos y exalumnos del proyecto, fue un festival de sabores y emociones. Ana coordinó personalmente el buffet, creando un menú que contaba la historia de la pareja a través de la gastronomía. Cada plato representaba un momento significativo, desde el pan con mantequilla que simbolizaba los comienzos humildes hasta elaboradas creaciones que mostraban el crecimiento y la sofisticación del proyecto. «Cada sabor aquí tiene un significado especial», explicaba ella a los invitados. «Es nuestra forma de honrar a dos personas que nos enseñaron que el amor y la dignidad pueden transformar vidas». Sus ojos brillaban de orgullo al ver a sus alumnos ejecutando perfectamente cada receta. Isabella, que se había convertido en una de las mejores amigas de Elena,
Sorprendió a todos con un documental corto y emocionante, mostrando la trayectoria de la pareja y del proyecto. De la bofetada al altar, bromeó. Una historia de amor que comenzó con un despertar y se transformó en un movimiento de cambio social. Regina y Augusto Mendoza, ahora completamente transformados por la experiencia del proyecto, observaban a su hijo con un orgullo diferente del que sentían antes. Ya no era el orgullo por el éxito financiero o el estatus social, sino por la persona en que se había convertido. «Hijo», dijo Regina durante la fiesta, «nos enseñaste que nunca es tarde para cambiar, para ser mejor». Augusto, con lágrimas en los ojos, algo impensable algunos años atrás, solo asintió, abrazando a su hijo con un amor que antes no sabía demostrar. Mariana Torres, que cubría el evento para su periódico, notó cómo la boda reflejaba perfectamente la esencia de sabores y nuevos comienzos. No había distinción entre invitados importantes y alumnos del proyecto. Todos compartían las mismas mesas, las mismas historias, los mismos sueños. Durante la fiesta, Carlos, el ex habitante de calle que ahora era un panadero exitoso, presentó su creación especial. Un pan en forma de corazón, hecho con una mezcla de harinas especiales y fermentación natural. Así como este pan, explicó, el amor verdadero necesita tiempo para crecer y desarrollar su sabor único. El momento más emocionante de la celebración fue cuando todos los alumnos y exalumnos del proyecto, más de 200 personas, formaron un pasillo para que los novios pasaran. Cada uno llevaba una pequeña vela encendida, simbolizando cómo una única luz puede iluminar muchos caminos. «Miren», dijo Elena en su discurso de agradecimiento, «cómo un simple gesto de dignidad puede multiplicarse en miles de sonrisas». Ricardo a su lado completó, «y cómo el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de transformar no solo a dos personas, sino a comunidades enteras». El proyecto continuaba creciendo y expandiéndose. Nuevas unidades estaban siendo planeadas en otras ciudades, siempre manteniendo la esencia original. La transformación a través de la gastronomía y del respeto a la dignidad humana. Isabela, que había documentado todo el viaje en sus redes sociales, compartió una reflexión que se viralizó instantáneamente. A veces, una bofetada no es un final, sino un comienzo. A veces, lo que parece una historia de conflicto se transforma en la más bella historia de amor y redención. Ana, observando todo desde su puesto en la cocina, sonreía satisfecha. Su propia historia de superación había inspirado tantas otras, y ahora, viendo a Elena y Ricardo juntos, comprendía que cada ingrediente de su vida, incluso los más amargos, había contribuido a una receta mayor y más significativa. A medida que la noche avanzaba, los invitados fueron marchándose, llevando consigo no solo los recuerdos de una bella celebración, sino también la certeza de que el amor, cuando se alía a la determinación y al respeto, puede verdaderamente transformar el mundo. El documental sobre sabores y nuevos comienzos había ganado el premio principal en el Festival Internacional de Cine. Y ahora, Elena y Ricardo se preparaban para una serie de conferencias en diferentes países. El proyecto, que nació de una bofetada en una pequeña ciudad del centro de México, estaba a punto de adquirir dimensiones globales. «Es surrealista pensar cómo comenzó todo», comentó Elena, mientras organizaba sus notas para la primera conferencia en París. Ana, que asumiría temporalmente la coordinación general del proyecto durante el viaje de la pareja, sonreía con orgullo por su mentora. «Nos enseñaste que la transformación es como una buena receta», respondió Ana. «Necesita los ingredientes correctos, el tiempo adecuado y, principalmente, mucho amor en la preparación». Sus palabras resonaban con la filosofía que se había convertido en la base de todo el proyecto. Isabela, que se había convertido en la directora de comunicación de la Fundación, preparaba una estrategia internacional de divulgación. «No queremos solo contar nuestra historia», explicaba durante una reunión virtual con socios globales. «Queremos inspirar a otros a crear sus propias versiones del proyecto».
El primer destino internacional de la pareja fue Francia, donde el Saint-Moisissens, crítico gastronómico que había descubierto el proyecto, organizó un evento especial en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu. La presentación de Elena, que mezclaba demostraciones prácticas de cocina con historias de transformación social, emocionó a los presentes. La verdadera gastronomía, declaró en su discurso, traducido simultáneamente a varios idiomas, no está solo en la perfección técnica o en los ingredientes sofisticados, está en la capacidad de transformar vidas a través de la comida. Ricardo, que presentó el modelo de negocios socialmente responsable desarrollado por el proyecto, sorprendió a empresarios e inversionistas al mostrar cómo rentabilidad e impacto social podían caminar juntos. Nuestra mayor ganancia, explicó, está en las historias de transformación que coleccionamos. En cada ciudad que visitaban, encontraban personas inspiradas por la historia de sabores y nuevos comienzos. En Roma, una cooperativa de mujeres ya había adaptado el modelo a su realidad local. En Barcelona, un chef renombrado había transformado su restaurante estrellado en un centro de formación para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Mariana Torres, que acompañaba la gira internacional para su nuevo libro, documentaba cómo cada cultura asimilaba y adaptaba el concepto del proyecto. Es fascinante ver cómo una idea nacida del dolor y la indignación puede transformarse en un movimiento global de esperanza, escribía en sus anotaciones. De vuelta en México, Ana conducía el proyecto con la misma dedicación y amor que había aprendido de Elena. Bajo su liderazgo, una nueva iniciativa había surgido, un programa de intercambio que permitía que alumnos de diferentes unidades del proyecto compartieran experiencias y conocimientos. Regina y Augusto Mendoza, completamente transformados por su participación en el proyecto, se dedicaban a expandir el programa de acogida para mujeres en situación de vulnerabilidad. Lo que comenzó como un pequeño refugio en la hacienda reformada, ahora se transformaba en una red de casas de apoyo. Nunca es tarde para descubrir tu verdadero propósito, comentó Regina durante una reunión con socios internacionales. Su acento aristocrático, antes usado para marcar distinción social, ahora llevaba la sabiduría de quien había aprendido el verdadero valor de la vida. En una videoconferencia con todas las unidades del proyecto, Elena y Ricardo compartían las experiencias del viaje. En las pantallas, decenas de rostros sonrientes mostraban cómo Sabores y Nuevos Comienzos se había transformado en una verdadera familia global. Cada lugar que visitamos, contó Elena, nos mostró que el deseo de transformar vidas a través del amor y el respeto es universal. Ricardo complementó, y cada nueva historia que escuchamos nos hace tener la certeza de que estamos en el camino correcto. Isabela, que coordinaba la transmisión, notó cómo las redes sociales del proyecto explotaban con mensajes de apoyo y pedidos de información de todos los rincones del mundo. Es como si hubiéramos plantado una semilla que ahora florece en diferentes suelos, reflexionó. 2 años habían pasado desde la boda de Elena y Ricardo, y Sabores y Nuevos Comienzos se había transformado en un movimiento global de transformación social. Aquella mañana especial, el restaurante original se preparaba para una celebración única, el anuncio de que Elena estaba embarazada y la inauguración de una nueva ala del proyecto. Ana, ahora directora ejecutiva de la fundación, organizaba los últimos detalles del evento con la misma dedicación que demostró en su primer día como alumna. Es increíble cómo la vida da vueltas, comentó con Isabela, mientras ajustaban la decoración del salón. El espacio adicional estaría dedicado a un centro de investigación y desarrollo de proyectos sociales, donde las metodologías desarrolladas en Sabores y Nuevos Comienzos serían estudiadas y adaptadas para diferentes realidades y contextos. Mariana Torres, que se había convertido en una de las principales investigadoras del centro, coordinaría los estudios sobre el impacto social del proyecto. Cada historia que documentamos, explicaba durante la presentación del nuevo espacio, es una prueba viva de cómo la transformación social
puede comenzar con un gesto de dignidad y multiplicarse en ondas de cambio. Regina y Augusto Mendoza, que ahora dedicaban todo su tiempo y recursos a proyectos sociales, habían transformado completamente el grupo empresarial de la familia. Cada empresa del grupo ahora tenía su propia versión de Sabores y Nuevos Comienzos, adaptada a su área de actuación. Nuestra mayor herencia, declaró Augusto durante la ceremonia, ya no será medida en números o propiedades, sino en vidas transformadas. Regina, a su lado, añadió, y nuestro nieto o nieta ya nacerá en un mundo un poco mejor gracias a esto. Carlos, el exhabitante de calle que se había convertido en un panadero exitoso, ahora coordinaba una red de panaderías comunitarias que se extendía por todo el país. Cada pan que horneamos, decía a sus alumnos, lleva una historia de nuevo comienzo y esperanza. Isabela, cuya transformación personal había inspirado a miles de seguidores en las redes sociales, se preparaba para lanzar un libro sobre su experiencia, de lo virtual a lo real, cómo encontré propósito más allá de las apariencias. Sería publicado en diversos idiomas. Cuando pienso en la Isabela que era, reflexionó durante una sesión de fotos para el libro, apenas reconozco a aquella persona. Sabores y Nuevos Comienzos no solo transformó mi vida profesional, transformó mi esencia. El crítico gastronómico francés, que se había convertido en un amigo cercano del proyecto, llegó para la celebración trayendo una noticia especial. La UNESCO estaba considerando a Sabores y Nuevos Comienzos como un modelo de patrimonio inmaterial de la humanidad, reconociendo su valor como herramienta de transformación social. Elena y Ricardo, observando todo el movimiento desde su lugar especial en la terraza, donde el jardín vertical continuaba floreciendo, sentían una inmensa gratitud por cada momento que los había llevado hasta allí. La pequeña vida que crecía en el vientre de Elena era un símbolo más de cómo el amor podía florecer en los lugares más inesperados. «¿Sabes?», dijo Ricardo, su mano cariñosamente sobre el vientre de Elena. «A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras tenido el valor de darme aquella bofetada». Elena sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. Algunas veces necesitamos rompernos completamente para reconstruirnos más fuertes. En el salón principal, Ana reunía a todos los presentes para un brindis especial. Cada copa contenía una bebida diferente, creada especialmente para la ocasión, simbolizando la diversidad que hacía al proyecto tan especial. «Hoy no celebramos solo una nueva vida o un nuevo espacio», declaró, su voz cargada de emoción. «Celebramos cada historia de transformación, cada nuevo comienzo, cada sueño que se hizo realidad dentro de estas paredes». El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con colores que parecían celebrar también. En el jardín de la hacienda transformada, las luces comenzaban a encenderse, iluminando los rostros sonrientes de cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el proyecto. «El verdadero sabor de la vida», concluyó Elena en su discurso final, «está en nuestra capacidad de transformar ingredientes amargos en dulces historias de nuevo comienzo. Y esta receta, como todo buen secreto de familia, continuará siendo transmitida, transformando más y más vidas». Y así, Sabores y Nuevos Comienzos continuaba su viaje, demostrando